la visión, siempre acordémonos de la visión del materialismo histórico, analizando los diferentes componentes que tenían el modo de producción capitalista. Estuvimos trabajando tanto el modo de producción capitalista liberal, cómo se fue dando el pasaje al estado de bienestar, y hoy ya vamos a adentrarnos a el neoliberalismo, que es la tercera fase del capitalismo y es hasta la actualidad la que se está generando. Bien, ya esta imagen nos dice bien cómo está asentándose el neoliberalismo, cuáles son sus principales ideales. Un Estado que se achica, ese gobierno que está durmiendo, la liberación de la banca para que al fin de cuentas el que lleva todo el peso y en lo económico, en la sociedad, el mayor desgaste, el que mayor sufre los ajustes y la presión de todas las políticas neoliberales son los ciudadanos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los orígenes del neoliberalismo? Y tienen que ver con la clase anterior que estuvimos trabajando, tanto el estado de bienestar, y al final de ese video vimos las consecuencias y crisis y problemas estructurales que tenía ese estado de bienestar, tienen que ver con este origen. Lo interesante del origen del neoliberalismo es que su origen es teórico. Primero se da una teoría que tiene que ver con profesores, digamos, economistas, Milton Friedman y Arnold Harberger, que tenían estas ideas liberales, llevarlas de vuelta, volverlas a afianzar, veían que el estado de bienestar era un derroche, era una crisis, el Estado grande interviniendo en la economía, era un mal que tenían que cambiarlo, achicarlo, permitir la libertad económica sobre todo, las libertades sobre todo, y un montón de medidas de ajuste y de flexibilización para que la economía pueda, el mercado pueda actuar libremente y de esa manera resolver los problemas que tenía el estado de bienestar e imponer también el estado neoliberal. Pero es muy importante esto. Empezó con una teoría de estos dos profesores economistas y después se fue volcando en diferentes estudiantes que después se vuelven economistas que fueron impulsando e impregnando sus ideas en un montón de países y por eso se los conoce como los Chicago Boys, que fueron estableciendo estas pautas neoliberales principalmente en Latinoamérica con las dictaduras y vamos a ver en qué gobiernos democráticos del primer mundo también se gestaron. Muy bien, por eso los principales referentes fueron Harberger y Friedman, dos economistas que formaron diferentes políticos y economistas de la Universidad de Chicago. Uno de los grupos formados difundieron sus ideas neoliberales en varios países de Latinoamérica. A dicho grupo se lo conoció como los Chicago Boys. Bien, ¿cuáles son los elementos que generaron la crisis del estado de bienestar? Habíamos dicho que hubo de los sectores de la juventud esta idea del estado de bienestar de solamente brindar derechos laborales, consumo. Ellos sentían que había algo más en la vida que no solamente abundaba sobre lo económico. Y la juventud veía que roles de la autoridad, roles de la cultura tenían que cambiarse. Esa contracultura fue un golpe a nivel simbólico, ideológico, cultural del estado de bienestar. Después, obviamente, hubo movimientos guerrilleros que en otros países que estaban impulsando también una revolución contra ese capitalismo, contra ese estado de bienestar también en muchos espacios, con las guerrillas, con los focos guerrilleros, y fueron intentando imponer sus luchas de liberación. Muchas colonias lograron lograrse estados independientes y también muchas dictaduras lograron ser vencidas por movimientos guerrilleros como el cubano. Bien, y en lo económico habíamos visto que el estado de bienestar, esta gran demanda que generaba, tenía problemas estructurales, tanto el tema de la inflación, siempre era como uno de los grandes problemas que no podían solucionar, y esta gran demanda de hidrocarburos. Y cuando el mercado elevaba los precios de los hidrocarburos, todas las economías se veían muy afectadas. Bien, ¿por qué esta teoría pasó a la práctica? Es importante que toda esta teoría que fueron aplicando los Chicago Boys, Milton Friedman, tenía las ideas de que mayores libertades a los empresarios les iba a brindar muchas más ganancias. De vuelta, la teoría del derrame, el famoso derrame, de permitir que los empresarios ganen, 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 que eso va a lograr un efecto de derrame que va a llegar después a todos los estratos de la sociedad. Esa es la idea que remarcaba y obviamente los empresarios que con el estado de bienestar
tuvieron una intervención del Estado para que brinden mayores derechos, mayores eh, ganancias a los trabajadores, lograba que haya una equidad distributiva mucho más grande. Y de esa manera sentían los empresarios que perdían. Perdían por un lado, porque después estaban ganando mucho por el crecimiento que tenían en lo económico los países. Pero bueno, esa pérdida que ellos sentían, que veían como un costo todos estos derechos, estas subas salariales, todo, derechos a jubilaciones, derechos a vacaciones, derechos a aguinaldos, sentían que en fin era pérdida de ganancias que ellos que creían legítimas y creían que debían tener. Por eso con el neoliberalismo ellos sentían que esta teoría debía aplicarse para lograr volver a recuperar esas ganancias. Los sectores empresariales que fueron afectados por las crisis estructurales que comenzaron a sufrir los estados de bienestar también sentían que la intervención del Estado reducía sus ganancias. Así que los sectores hegemónicos buscaron implementar la teoría neoliberal que aseguraba recuperar y acrecentar el nivel de ganancias. El neoliberalismo se instaura como la solución óptima para que las clases dirigentes puedan seguir enriqueciéndose. De esta forma queda clara la idea central de que este, más allá de su significado económico, es un mecanismo político para la restauración del poder de clase en las sociedades capitalistas. El marco teórico del neoliberalismo invocaba el sagrado nombre de la libertad, que según ellos, aplicado estrictamente a los mercados, desregulación, privatizaciones, ninguna intervención estatal sería la panacea del progreso económico. Bien, ¿cómo se puso en práctica el neoliberalismo en el mundo? Acá vemos la imagen de tres referentes que conllevaron al neoliberalismo que pase de la teoría a la práctica. Tenemos la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Estos llegaron por vía democrática y sus propagandas electorales difundían estas ideas de que era necesario achicar el Estado, ajustar, flexibilizar, desregular la economía y fueron votados por, obviamente vimos todas estas problemáticas que tenía el Estado de Bienestar y la gente decidió votar por ellos. En cambio, en Latinoamérica se dieron las dictaduras militares para imponer el neoliberalismo. Fue en muchos países el estado de bienestar había calado tan hondo que no querían ninguna medida de ajuste, de regulación, y todas las medidas que intentaron ese ajuste fracasaron. Por eso la única herramienta que les quedó para imponerlas fue las dictaduras militares. Fíjense que muchas de las dictaduras militares que se ven en este mapa son de la década de los 70 y tienen que ver con esto, de cómo muchos fondos internacionales, principalmente de Estados Unidos, ayudaron para imponer estas dictaduras y las financiaron, tanto económicamente como militarmente, para que logren lograr las políticas de ajuste neoliberal. Las vías del terrorismo de Estado se desarrolló mediante dictaduras militares que fueron financiadas por Estados Unidos. Con las mismas se buscó imponer a la fuerza la imposición de las medidas neoliberales a los obreros. Tanto políticos como líderes sindicales que luchaban en contra de las medidas de ajuste fueron reprimidos y asesinados. Es muy interesante que estos países con estas dictaduras militares recibieron, como le dije, financiamiento. Y este financiamiento era otorgado mediante muchos créditos. El gran endeudamiento que todavía seguimos sufriendo se desarrolló y desató con estas dictaduras militares que aplicaron estas medidas de una economía financiera sostenida con estos fondos que recibían de entidades financieras. ¿Y estas entidades financieras cómo los consiguieron? En el video anterior vimos que la gran suba del precio del petróleo generó que países de la OPEP logren mucha acumulación de capital y esta acumulación de capital lo invirtieron en los bancos. Y estos bancos y entidades financieras utilizaron este dinero para dar un montón de créditos a estas dictaduras. Y obviamente estos créditos venían con recetas para lograr devolverlos. Y estas recetas eran claramente neoliberales, claramente de ajuste, claramente de achicar el Estado. Dichas dictaduras fueron financiadas con las ganancias que obtuvieron los países árabes con el aumento del petróleo. El dinero, petrodólares, que ganaron invirtieron en bancos y entidades financieras internacionales, que lo usaron para conceder créditos a las dictaduras ansiosas de capital para imponer su modelo.
De esta manera comenzó un endeudamiento desenfrenado por gobiernos ilegítimos, que además le otorgaban los préstamos a las entidades financieras a cambio de desregulaciones y aplicaciones de recetas de ajuste en todas las esferas de la sociedad. Bien, y como le había comentado, Thatcher y Reagan, por vía democrática, por la derecha conservadora, llegaron al poder y aplicaron un montón de medidas de ajuste, que recibieron tanto en su campaña como en su gobierno el apoyo de los sectores empresariales como de las entidades financieras, obviamente por todas estas medidas que prometieron. Bien, ¿cuáles son las características del capitalismo neoliberal? Muchas medidas las estamos sufriendo hoy en día y ustedes las conocen muy bien. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otras, como le había dicho, concedieron préstamos. Pero estos préstamos eran a cambio de que sigan ciertas recetas de las entidades financieras, en que eran achicar la intervención del Estado, reducir el gasto público, quita de subsidios, disminuir el rol del árbitro en temas laborales, el rol del Estado como árbitro, medidas para disminuir el peso de los sindicatos, flexibilización, tercerización laboral, favorecer las privatizaciones de empresas, implementar medidas de libre comercio, reducir impuestos, abrir aduanas, favorecer el mercado financiero por sobre el productivo, garantizar que el mercado actúe con libertad para manejar la economía, realizar ajustes en toda la esfera de la sociedad. Esas son como los grandes baluartes, hay otros obviamente, pero son las claves características de que siempre marca el FMI y el Banco Mundial, principalmente cuando dicen cómo un país tiene que salir adelante, cómo tiene que alcanzar el progreso, el desarrollo, en verdad lo que está buscando, que cada vez entren de mayores crisis para lograr controlarlos mucho más. Bien, el neoliberalismo va a dar fin al estado de bienestar y va a dar fin también al modelo económico, al modelo productivo que desarrollaba el estado de bienestar, que era el Fordismo. Ahora va a aplicar lo que se llama el post-Fordismo, pasar a este modelo, y vamos a ver un video de los Simpsons que lo remarca muy bien cómo es este modelo. El trabajador norteamericano, orgulloso, duro, trabajador. Estoy cansado. Estos empleos nos están matando. Subcontratación, llévatelos. ¡Sí! Es un milagro. Mudaron nuestra fábrica a una nación del tercer mundo. Ahora tengo tiempo para jugar a la lotería. ¡Ting, ting! Oye, América, ¿por qué no dejas que otros países lleven su parte de la carga? Tú puedes, con la mejor contratación. Subcontratación. ¡Qué gran película! Y creo que tiene mucha razón. A partir de este momento, cerraré la planta y mudaré todas las operaciones a la India. ¿Perderemos nuestro trabajo? No, no. Su trabajo está seguro. Solo será hecho por otras personas en otro país. ¡Oh, no! ¡Compré una casa de $3 millones! Señor, ¿por qué no quiso hacer una entrada como esa? Soy espectacular. Bienvenidos nuevos empleados de la planta de energía nuclear Bangalore. La energía generada aquí es transmitida a través de cables submarinos a Estados Unidos. ¿Sabes, Mo? Ese letrero está iluminado por trabajadores extranjeros. ¿Y eso qué? Tu cerveza es alemana y el televisor es japonés. ¿Hay algo en este bar que haya sido hecho en el país? Solo esto. ¡Ay! ¡Ay, Dios, fallé! Hola. Papá, tengo que hacer un trabajo sobre los Grandes Lagos. Encárgaselo a Lisa. La subcontratación es la solución para todo. Además, no puedo dormir por la noche porque hay un bravucón que me sigue a casa y... ¡Creo que está en la casa! Subcontratación. Me alegra oír que apoya la subcontratación. Yo también he encontrado trabajo con varias compañías americanas. IBM, le atiende Brian. ¿Ya trató de desactivar su antivirus? Mario Dallas Forward, ¿en qué puedo ayudarle? Tenemos un especial para el tazón del algodón. ¡Arriba, Aggies! Soy la reina Mamayambo. Las estrellas dicen que tienes una pregunta. Oh, no, Jenna, no salgas con ese muchacho. Los huesos no me mienten. Es mala vibra, chica. Bien, claramente este video retrata muy bien cómo se aplica el modelo post-fordista. Primero tiene esto de la deslocalización, de esto que en el video se llama subcontratación. Los derechos que habían logrado grandes potencias con el estado de bienestar,
Esas mismas empresas después empezaron a sentir que estaban perdiendo ganancias, como les había comentado, y que con la deslocalización de poner gran parte de las etapas productivas en otros países que eran mucho más flexibles en leyes laborales, que el nivel de explotación podía ser mucho más grande y poder obtener una mayor plusvalía por parte de estos empresarios, hicieron que trasladen sus empresas a dichos países. En cierto sentido también, hay que aclararlo, estos países, muchos de ellos eran campesinos, agricultores, con quizás agricultura de subsistencia o monocultivos, que con las empresas lograron, como en el video, el primo de Apu se siente agradecido en cierta manera por este nivel de crecimiento tanto de su país como de la economía. Pero no nos olvidemos que también es basado en un sistema muy explotador de esos trabajadores. Y porque las empresas se mudaron por la flexibilidad laboral que hay ahí y la forma de poder explotarlos y todo el apoyo de esos estados y de esos gobiernos de dichos países para lograrlo. Por eso trasladaron sus empresas. Bien, las medidas a favor de los trabajadores en los países desarrollados que impulsó el Estado de Bienestar provocó que las empresas buscaran aumentar sus ganancias delocalizando sus empresas, focalizando con el modelo fordista de las ciudades industriales europeas para pasar al sistema post-fordista, toyotista, flexibilizador, tercerizado y automatización de la producción por gran desarrollo tecnológico. Subcontratar trabajadores en países sindicatos o con un sistema de flexibilización laboral a gran escala y con productos con una obsolencia programada. Es importante también remarcar esto que dice el texto, que con el modelo post-fordista también se instaura una gran automatización. La tecnología irrumpe cada vez más y es necesario también que los productos duren un corto tiempo, que haya una obsolencia programada para todo el tiempo el consumo siga acrecentándose. Bien, estas son las características del modelo toyotista, que tiene que ver mucho con el eje industrial del neoliberalismo, la flexibilización laboral, todo esto de la gran incorporación de la tecnología, la eficiencia que buscan, la producción a demanda todo el tiempo, son las grandes características que tiene el modelo toyotista, post-fordista. Y bueno, como habíamos dicho, tecnología de punta surgió en los 70, la producción responde a la demanda, nuevas tecnologías de información y la comunicación, previo control de calidad. En el mundo post-fordista la tecnología va a irrumpir con gran peso. Es por ello que la actividad terciaria de servicios va a ser la que más crezca. No obstante, la actividad primaria, agroganadera y la secundaria industrial también van a crecer. En todas va a primar la flexibilización, la tercerización y la precariedad laboral como formas de aumentar la explotación. Bien. El mercado laboral es importante también los grandes ajustes que va a tener, ¿sí? Va a quitar todos los derechos, esto es muy, muy importante remarcarlo. La flexibilización y la tercerización se van a imponer, son grandes reglas, porque son formas de obtener mayores ganancias por los sectores empresariales. Fíjense cómo algunos siguen luchando por un trabajo decente, por los trabajos que tiene el Estado de Bienestar, pero también va a haber una gran cantidad de personas que van a querer solamente tener un trabajo. Este ejército de reserva van a ser los que hagan que estas personas no puedan tener un trabajo decente. Porque hay un montón de gente que solamente lo que está buscando es tener un trabajo. Ya hay cuánta gente que pasa que tiene trabajos en negro y cualquier trabajo en blanco, aunque sea de gran precariedad, lo van a asimilar. Incluso un trabajo en negro también lo tomarían ante la falta de trabajo por las medidas de ajuste neoliberal que existen. Y es muy importante siempre remarcar que esta precariedad también afecta doblemente a las mujeres, tanto por su condición de mujer como por su condición de trabajadoras. Por eso la precariedad tiene rostro de mujer. Bien, en este orden estuvimos viendo los diferentes órdenes que se habían dado. En el mundo liberal se había establecido un orden global, geopolítico, de centros y periferias. Centros industriales, periferias dadoras de materias primas. Después vimos el orden del estado de bienestar, un mundo bipolar. Países aliados de la Unión Soviética, con esta impronta socialista, y países capitalistas aliados a la posición
de Estados Unidos. Y también había un tercer mundo, digamos, que estaba viendo de qué lugares tomar diferentes improntas. ¿Qué va a pasar en el mundo neoliberal? Ocurre esta globalización y se va a dar un orden multipolar. Va a haber diferentes potencias que empiezan a disputarle el poder a las potencias tradicionales. Esta subcontratación, deslocalización, genera que muchas potencias surjan, nuevas potencias. China, India, Rusia, Sudáfrica, Brasil, son grandes potencias que emergen y empiezan a disputar poder, ¿sí? Y logran todo el sudeste asiático principalmente. Crecen a nivel industrial y también crecen en una gran demanda de materia prima. Este es el orden multipolar que se encuentra desarrollado. La potencia hegemónica sigue siendo Estados Unidos, pero amenazada por China. Dominio del capitalismo neoliberal, postindustrial. A partir de la caída del muro de Berlín comienza un nuevo escenario geopolítico. Las economías, los países de economía socialista entran en una transición para adaptarse al capitalismo, que expande por todo el mundo resistiendo a algunos como Cuba y Corea del Norte, por lo que Estados Unidos se convierte en la potencia vencedora. Pero el sistema mundial se rige por la competencia ahora focalizada en el desarrollo tecnológico y económico, por lo que a fines de siglo ese poder se va a concentrar en llamada triada, 3 polos económicos mundiales: América anglosajona, Unión Europea y Japón, con los grandes tigres asiáticos: Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur. Bien, aparecen estos famosos BRICS también dentro de estas potencias que surgen, las grandes potencias que tienen tanto territorio, población, recursos, generan una gran disputa a los países tradicionales. Posteriormente, durante la primera década del siglo XXI, un conjunto de países van a hacer una irrupción importante, porque sus economías van a crecer sostenidamente disputando los mercados mundiales, acaparando inversiones de capitales, constituyendo los famosos BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ampliando aún más la multipolaridad del sistema. Es importante remarcar que estos países, aunque tengan una impronta propia, siguen siendo dentro del sistema capitalista y neoliberal. Incluso China, que tiene muchos elementos que no son capitalistas, sigue dentro de sí una práctica para fomentar el orden mundial actual. No lo intenta cambiar y no lo altera, pues se está viendo, es una de las potencias que está más creciendo dentro de esta hegemonía mundial. ¿Y por qué crecen? Porque muchas de las prácticas que se realizan son a través de una gran explotación laboral. Es importante remarcar eso. Esta reconfiguración geopolítica redunda en una competencia creciente y desigual por el acceso de los recursos. Y esa gran explotación en muchas partes del mundo está dando una gran explotación de la gente, y también se están dando muchos levantamientos por estas explotaciones, que obviamente estos gobiernos intentan reprimirlas y que no tengan voz y que no se logren pasar a nivel mundial, que sean reconocidas. Bien, es importante entender que también con el crecimiento de estas potencias nuevas, digamos, alternativas a las tradicionales, muchos gobiernos, principalmente Latinoamérica, es una de las grandes zonas con muchos recursos, empiezan a generar nuevas alianzas. Y se dan estos gobiernos neodesarrollistas, gobiernos neoprogresistas del nuevo estado de bienestar, que buscan, con una reprimarización de la economía, porque extraen mucho los recursos de nuestro territorio, para lograr comerciarlo con estas potencias, pero aplican muchas medidas de bienestar social mediante las regalías y retenciones de esas prácticas productivas. Tiene este contraste. Siguen una política extractivista con un gran impacto ambiental, pero las regalías y retenciones que obtienen son a cambio, son brindadas para un bienestar social de la población. El mundo multipolar permitió que países que habían desarrollado industrias durante el estado de bienestar formen alianzas con los países del BRICS y vuelvan a emerger para realizar acuerdos que posibiliten políticas características del estado de bienestar. No obstante, este modelo llamado neodesarrollista continuó con políticas neoliberales.
Las grandes multinacionales siguieron realizando modelos extractivistas de los recursos naturales de estos países, aunque a diferencia de los gobiernos neoliberales anteriores, tuvieron que entregar retenciones y regalías que dichos gobiernos usaron para políticas de bienestar social. Pero en ningún momento discutieron o disputaron el orden neoliberal mundial. Bien, ¿y por qué aceptamos el neoliberalismo? Es importante remarcar que hay mucho del consumismo, de todo lo que lleva detrás del consumismo y la forma de trabajar, la forma de que nos impulsan y nos crean sentidos comunes, que nos vayan condicionando a aceptar el orden establecido, nos vayan conduciendo a profundizar más la enajenación y la alienación dentro de este sistema. ¿A qué nos referimos con esto? Que todos los productos hechos como un celular, no nos acordamos que son producto de una explotación laboral. Que cualquier producto que nosotros estamos viendo en este momento es parte y es hecho por un trabajador. Nos olvidamos de los elementos del factor del trabajo, del trabajador que está en cada producto. Nos hacen olvidar que hay una explotación laboral en cada producto que tenemos. Y nos alienan por todas estas ideas que nos van inculcando, que encima creemos que son propias. Pero en verdad, esto de que el mundo es así, bueno, no queda otra, es natural que haya ricos y pobres, son ideas que el sistema va imponiéndonos, que la justicia que solamente puede aplicarse es la del mercado, que la propiedad solamente puede ser privada, no nos dan libertades para pensar otras opciones. Y eso es la alienación que nos remarcan todo el tiempo. El neoliberalismo supo integrarse tanto en la cultura mundial gracias al enorme dinamismo y eficacia de sus aparatos ideológicos. Primero la televisión, luego Internet y las redes sociales se volvieron los grandes creadores de sentido común y gran agente socializador. Mediante sus aparatos ideológicos, la alienación y la enajenación tan presentes en el capitalismo y tan acrecentada en esta última fase se ocultan bajo el consumo irracional. Es muy importante remarcar esto, cómo logran impulsarse y crecer dentro de nosotros, ¿sí? Y por qué aceptamos esta sociedad. Y por qué sigue tan vigente el neoliberalismo. Es por estos aparatos ideológicos que tiene, que cada vez mejoran, son más eficientes para lograr construir este sentido común. Por eso, en estas potencias que vivimos que aparecen, que no disputan el orden neoliberal, no vamos a ver la alternativa al sistema. En verdad subyace en otras formas de alternativas, que ahora son a pequeña escala. Las ecoaldeas, el ecofeminismo, el municipalismo libertario, los movimientos zapatistas, el ecosocialismo, las teorías del buen vivir, de crecer con equidad. Son teorías y son prácticas que se están dando en el mundo, son praxis alternativas al sistema capitalista. Todavía son focalizadas a menor escala, pero quizás en algún momento, en una crisis estructural del sistema neoliberal, capaz que una de estas opciones emerge con mucho mayor peso y puedan aplicarse y ser una opción más viable tanto para el ambiente como para la sociedad. Es importante remarcar esto. Hay varios modelos que plantean una praxis alternativa, combinando ciertos principios del socialismo con el cuidado ambiental, que intenta bajo la denuncia atacar los flagelos que nos está dejando el capitalismo y fundamentalmente en su última etapa la globalización, profundizando el extractivismo y el consumismo asociado como estilo de vida y al mismo tiempo la desigualdad social que ha generado la reproducción de la pobreza en vez de disminuirla a diferentes escalas, global, continental, nacional, etc. Estos movimientos alternativos nos impulsan valores y conductas que generarían importantes transformaciones, pero obviamente su alcance hasta ahora es limitado. Que sea ahora limitado no quiere decir que a futuro, con cada vez eventos que estamos viendo de los grandes desastres que está generando a nivel ambiental el neoliberalismo, a nivel social, a nivel político y obviamente a nivel económico, quizás cada vez emerjan muchas más personas adhiriendo a estos movimientos y que tengan el peso que deban tener. Bueno, esta fue la clase de hoy sobre el neoliberalismo. En las siguientes clases ya vamos a ver las actividades que vamos a englobar todas estas etapas en una tarea. Así que bueno, estamos viendo. Un saludo.